El humo que cambió el mundo. Los orígenes, de la madera al carbón, del campo a la fábrica. Hola, insomnes curiosos. Bienvenidos a una nueva noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Terminamos hace unos días nuestra serie de historias medievales. 4 noches de amores trágicos, de papas enfrentados, de campesinos rebeldes y de duques ambiciosos. Y ahora toca empezar algo nuevo. Esta noche iniciamos una nueva serie. Una serie sobre el cambio más profundo que ha vivido la humanidad desde el Neolítico. Un cambio que transformó por completo la forma de vivir, de trabajar, de pensar, de relacionarse. Un cambio que comenzó en un rincón de Inglaterra y se extendió por todo el planeta. Un cambio que creó el mundo en que vivimos, con sus luces y sus sombras, con su progreso y sus desigualdades. Hablamos de la Revolución Industrial. Vamos a recorrerla en 4 noches. Desde sus humildes comienzos en las minas de carbón y los talleres de tejidos, hasta la era del acero, la electricidad y el petróleo. Desde las primeras máquinas de vapor, que apenas podían mover unos pistones, hasta los trenes que cruzaban continentes y los barcos que surcaban los océanos. Desde los campesinos que abandonaron sus aldeas para buscar un futuro incierto en las ciudades, hasta los obreros que se organizaron para luchar por sus derechos. Esta es la primera parte. Y se titula, El humo que cambió el mundo. Los orígenes, de la madera al carbón, del campo a la fábrica. Vamos a viajar atrás en el tiempo. A la Inglaterra del siglo XVIII. Un país que todavía es fundamentalmente agrícola, con campos verdes, aldeas pequeñas, caminos de tierra. Un país donde la mayoría de la gente vive en el campo, cultiva la tierra, cría animales, y apenas se desplaza más allá de la aldea vecina. Un país que, en apenas 100 años, se convertirá en el taller del mundo. Preparad el café. Acomodaos. Porque empezamos. Para entender la revolución industrial, tenemos que entender primero qué había antes. Durante siglos, la economía europea había sido fundamentalmente agraria. La tierra era la fuente de riqueza. Los campesinos trabajaban la tierra, los señores poseían la tierra, los reyes vivían de la tierra. La industria era artesanal, doméstica, dispersa. Los tejedores tejían en sus casas, los herreros herraban en sus fraguas, los alfareros moldeaban el barro en sus talleres. Todo era a pequeña escala, con herramientas sencillas, con energía humana o animal. Pero a lo largo del siglo XVIII, algo empezó a cambiar. Inglaterra, en particular, reunía una serie de condiciones que la hacían única. Primero, tenía carbón. Mucho carbón. El subsuelo inglés estaba lleno de vetas de este mineral negro y brillante que, al quemarse, desprendía un calor intenso y duradero. El carbón no era un combustible nuevo. Se usaba desde la Edad Media, pero de forma limitada. Tenía un problema: al quemarse, desprendía humos tóxicos y olores desagradables. La madera era más limpia, más agradable. Pero la madera empezaba a escasear. Inglaterra había talado sus bosques durante siglos. Para construir casas, para fabricar barcos, para calentarse. Los bosques se reducían. La madera se encarecía. Había que buscar alternativas. Y el carbón estaba ahí, en el subsuelo, esperando. Pero sacar el carbón no era fácil. Las minas se inundaban. El agua se filtraba por las galerías y había que bombearla. Durante siglos, los mineros usaban bombas manuales, movidas por caballos o por hombres. Pero cuando las minas se hacían más profundas, las bombas no bastaban. Hacía falta algo más potente. Y entonces, llegó la máquina de vapor. No fue un invento repentino. Fue el resultado de décadas de experimentos, de pruebas, de errores. El primer nombre importante es Thomas Newcomen. En 1712, Newcomen instaló la primera máquina de vapor práctica en una mina de carbón de Staffordshire. Era una máquina enorme, tosca, ineficiente. Funcionaba así: se calentaba vapor en una caldera, el vapor empujaba un pistón, y luego se enfriaba con agua, lo que hacía que el pistón retrocediera. El movimiento se transmitía a una bomba que extraía el agua de la mina. La máquina de Newcomen consumía muchísimo carbón. Pero en la mina, el carbón era gratis. Daba igual. Funcionaba. Y permitió profundizar en las minas, extraer más carbón, alimentar más máquinas. Durante décadas,
la máquina de Necomen fue la única. Pero en 1765, un joven escocés llamado James Watt, mientras reparaba un modelo de Necomen en la Universidad de Glasgow, tuvo una idea genial. ¿Y si el vapor se condensaba en una cámara aparte, en lugar de hacerlo dentro del cilindro? Así el cilindro se mantendría caliente todo el tiempo, y se ahorraría muchísimo combustible. Watt trabajó durante años en su invento. Se asoció con Matthew Boulton, un industrial de Birmingham, que tenía un taller con máquinas herramientas de precisión. Juntos, fabricaron la primera máquina de vapor moderna. Era mucho más eficiente que la de Necomen. Consumía la mitad de carbón para el mismo trabajo. Y además, producía un movimiento rotatorio, no solo de vaivén. Podía hacer girar ruedas, mover telares, accionar maquinaria. La máquina de Watt cambió el mundo. Por primera vez, la humanidad tenía una fuente de energía que no dependía del viento, del agua, de los animales o de los hombres. Podía instalarse en cualquier lugar. Podía funcionar día y noche. Podía multiplicar la fuerza humana por 1000. Pero el vapor no lo explica todo. Hubo otros inventos, otras innovaciones, que también fueron cruciales. En la industria textil, por ejemplo, la mecanización fue revolucionaria. Durante siglos, el hilado y el tejido se habían hecho a mano, en los hogares campesinos. Las mujeres hilaban con ruecas, los hombres tejían en telares manuales. Era un trabajo lento, que requería habilidad y que producía poca tela. En 1733, Yonkai inventó la lanzadera volante. Permitía tejer más rápido y con telas más anchas. Pero el hilado no podía seguir el ritmo. Había cuello de botella, faltaba hilo para tanto telar. En 1764, James Hargreaves inventó la spinning jenny. Una máquina que permitía hilar varios hilos a la vez. Al principio, 8. Luego, más. Era una máquina sencilla, barata, que podía instalarse en las casas. En 1769, Richard Arkwright patentó la Waterframe. Una máquina de hilar movida por agua, que producía un hilo más resistente. Arkwright construyó las primeras fábricas, grandes edificios junto a ríos, con decenas de máquinas funcionando al mismo tiempo. Los campesinos, que antes hilaban en sus casas, ahora tenían que ir a trabajar a la fábrica. Perdían autonomía, pero ganaban un salario. En 1779, Samuel Crompton combinó las dos máquinas en una sola, la Mule Jenny. Producía hilo fino y resistente a la vez. La industria textil inglesa se disparó. Y luego estaba el hierro. El hierro era esencial para fabricar máquinas, herramientas, raíles, puentes. Pero durante siglos, el hierro se producía con carbón vegetal, es decir, con madera. Y la madera escaseaba. Había que encontrar otra forma. En 1709, Abraham Darby, un cuáquero de Coalbrookdale, descubrió que se podía fundir el hierro con coque, un derivado del carbón. El coque era más barato, más abundante, y producía un hierro de mejor calidad. La familia Darby construyó altos hornos en Coalbrookdale que se convirtieron en los más importantes de Inglaterra. El hierro se abarató. Se pudo usar para todo. Y con el hierro y el vapor, llegó el ferrocarril. Pero eso lo veremos en la próxima noche. La revolución industrial no fue solo una revolución tecnológica. Fue también una revolución social. Millones de personas abandonaron el campo y se trasladaron a las ciudades. Las ciudades crecieron como nunca antes. Manchester, Liverpool, Birmingham, Leeds, Glasgow. Eran ciudades sin planificar, sin infraestructuras, sin servicios. La gente se hacinaba en barrios miserables, en casas pequeñas, oscuras, húmedas. No había agua potable, no había alcantarillado, no había recogida de basuras. Las enfermedades eran constantes. El cólera, la tuberculosis, el tifus. La esperanza de vida en los barrios obreros era de apenas 20 o 30 años. La mitad de los niños morían antes de cumplir los 5. Y el trabajo en las fábricas era durísimo. Jornadas de 14, 16 horas. 6 días a la semana. Sin descanso, sin vacaciones, sin derechos. Los salarios eran bajísimos. Hombres, mujeres y niños trabajaban juntos, en condiciones insalubres. Las máquinas no tenían protecciones. Los accidentes eran frecuentes.
Un descuido, y perdías una mano, un brazo, la vida. Los niños eran especialmente vulnerables. Huérfanos, hijos de pobres, eran enviados a las fábricas desde los 5 o 6 años. Trabajaban en las minas, arrastrando vagones de carbón. En las fábricas textiles, limpiando máquinas, atando hilos rotos. Dormían en los mismos talleres, hacinados, sin apenas comida. Muchos morían de agotamiento, de enfermedades, de malos tratos. Hubo intentos de regular el trabajo infantil. En 1802, la primera ley, la Factory Act, limitaba la jornada de los aprendices a 12 horas. Pero apenas se cumplía. Había que esperar décadas para que las leyes fueran efectivas. Mientras tanto, los ricos se hacían más ricos. Los dueños de las fábricas, los banqueros, los comerciantes, los especuladores. Gente como los Arkwright, los Boulton, los Wedgwood. Acumulaban fortunas enormes. Construían mansiones, coleccionaban arte, vivían en el lujo. La brecha entre ricos y pobres se ensanchaba como nunca antes. Y sin embargo, la revolución industrial también trajo progreso. Trajo más bienes, más baratos, al alcance de más gente. Los tejidos de algodón, que antes eran un lujo, se convirtieron en algo asequible. La ropa interior, que apenas existía, se generalizó. La higiene mejoró. La alimentación también, aunque lentamente. La población creció como nunca. Inglaterra pasó de tener 5 millones de habitantes en 1700 a 9 millones en 1800, y a más de 20 en 1850. La revolución industrial también transformó la política. La nueva clase obrera, los proletarios, empezaron a organizarse. Los primeros sindicatos, las primeras huelgas, las primeras revueltas. En 1811, los luditas, seguidores del legendario Ned Ludd, empezaron a destruir máquinas. Creían que las máquinas les robaban el trabajo, que eran la causa de su miseria. Durante años, asaltaron fábricas, rompieron telares, se enfrentaron al ejército. Fueron duramente reprimidos. Muchos fueron ahorcados o deportados a Australia. Pero la lucha continuó. En 1819, la masacre de Peterloo. En Manchester, una manifestación pacífica por el sufragio universal fue cargada por la caballería. Murieron 18 personas, cientos resultaron heridas. La indignación fue enorme. El movimiento obrero creció. En 1838, nació el cartismo. Los cartistas exigían el voto para todos los hombres, el sufragio universal, el voto secreto, la abolición de los requisitos de propiedad para ser diputado. Recogieron millones de firmas. Presentaron 3 peticiones al Parlamento. Las 3 fueron rechazadas. Pero muchas de sus demandas se acabarían cumpliendo décadas después. Mientras tanto, en el continente europeo, la revolución industrial llegaba más tarde. Bélgica fue el primer país en industrializarse, gracias a su carbón y a su hierro. Luego Francia, con un ritmo más lento. Luego Alemania, que a mediados del siglo XIX se convirtió en una potencia industrial formidable. Y luego Estados Unidos, que con sus recursos inmensos y su población en crecimiento, se convertiría en la primera potencia mundial. Pero en esos primeros años, en esas primeras décadas, Inglaterra era el taller del mundo. Producía más de la mitad del carbón mundial, más de la mitad del hierro, más de la mitad de los tejidos de algodón. Sus barcos llevaban sus productos a todos los rincones del planeta. Su marina dominaba los océanos. Su moneda, la libra esterlina, era la moneda global. Su lengua, el inglés, empezaba a ser la lengua de los negocios. Y todo gracias al humo. Ese humo negro que salía de las chimeneas de las fábricas, que oscurecía el cielo de las ciudades, que manchaba la ropa y los pulmones. El humo era el símbolo del progreso. El humo era la señal de que el mundo estaba cambiando. Hubo quien lo celebró. Los industriales, los banqueros, los políticos liberales. Hablaban de progreso, de civilización, de mejorar la suerte de la humanidad. Hubo quien lo lamentó. Los poetas románticos, los artistas, los soñadores. Veían en las fábricas monstruos de hierro, en las ciudades infiernos de miseria, en el humo una mancha en el paisaje. William Blake, el poeta y pintor inglés, escribió unos versos famosos, esos oscuros molinos satánicos. Se refería a las fábricas.
Para él, la revolución industrial era una nueva forma de esclavitud, una nueva caída del hombre. Y en parte, tenía razón. La revolución industrial trajo esclavitud. No la esclavitud legal, que ya estaba siendo abolida, sino una esclavitud económica. Hombres, mujeres y niños atados a las máquinas, a los salarios de miseria, a las jornadas interminables. Gente que no era dueña de su tiempo, de su vida, de su destino. Pero también trajo libertad. Libertad para los campesinos que escapaban de la servidumbre feudal. Libertad para elegir dónde vivir, con quién casarse, qué hacer. Libertad para leer, para aprender, para pensar. Las ciudades, con todo su horror, eran también lugares de oportunidades. Donde un obrero podía conocer a otros obreros, leer panfletos, discutir ideas, organizarse. Donde una mujer podía ganar su propio salario, aunque fuera miserable, y no depender de un padre o un marido. La revolución industrial fue contradictoria. Fue progreso y fue explotación. Fue luz y fue sombra. Fue esperanza y fue desesperación. Y de esas contradicciones, de esa lucha entre luces y sombras, nació el mundo moderno. El mundo del trabajo asalariado. El mundo de las ciudades masivas. El mundo de los sindicatos y los partidos obreros. El mundo de la educación pública, de la sanidad pública, de los derechos sociales. Todo eso, para bien y para mal, es hijo de la revolución industrial. Y todo empezó con el humo. Ese humo negro que salía de las chimeneas de las minas y las fábricas. Ese humo que oscureció el cielo de Inglaterra y luego el de Europa y luego el del mundo. Ese humo que, al fin y al cabo, era el aliento de una nueva era. En 1851, Inglaterra organizó la Gran Exposición. Un pabellón de cristal y hierro, el Crystal Palace, se levantó en Hyde Park, en Londres. Allí se exhibieron los prodigios de la industria, máquinas, herramientas, telares, locomotoras, telescopios, pianos, porcelanas. Gente de todo el mundo acudió a verlo. Era la celebración del progreso. Era la confirmación de que Inglaterra era la dueña del mundo. Pero fuera del pabellón, en las calles de Londres, en los barrios obreros, en las minas del norte, la realidad era otra. La miseria seguía. La explotación seguía. La lucha seguía. Y sigue hoy. Porque la revolución industrial no terminó. Se transformó. La era del vapor dio paso a la era del acero, luego a la del petróleo, luego a la de la electricidad, luego a la digital. Pero las contradicciones siguen. El progreso técnico sigue conviviendo con la desigualdad. Las fábricas ya no echan humo, pero los centros de datos consumen energía a expuertas. Los obreros ya no son esclavos, pero los trabajadores de las plataformas digitales viven en la precariedad. La revolución industrial no es solo historia. Es nuestro presente. Es el mundo que habitamos. Y entender cómo empezó, cómo se gestó, cómo transformó todo, es entender quiénes somos. Por eso, Insomnes Curiosos, esta serie es importante. Porque habla de nosotros. De nuestros abuelos y bisabuelos. De las ciudades donde vivimos. De los trabajos que hacemos. De los derechos que tenemos y de los que aún nos faltan. La próxima noche, la segunda parte. Hierro, vapor y raíles. El ferrocarril y la conquista de la velocidad. Veremos cómo el tren cambió la forma de viajar, de comerciar, de pensar. Cómo acortó distancias y transformó paisajes. Cómo fue, al mismo tiempo, un prodigio de ingeniería y una máquina de matar obreros. Por ahora, Insomnes Curiosos, la primera noche termina. Hemos viajado a los orígenes. Hemos visto el carbón, el vapor, las fábricas, los inventos. Hemos visto la miseria y la esperanza. Hemos visto nacer un mundo nuevo. Apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. Hierro, vapor y raíles. El ferrocarril y la conquista de la velocidad. Hola de nuevo, Insomnes Curiosos. Bienvenidos a otra noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Esto es la segunda parte de nuestra serie sobre la revolución industrial. La noche pasada vimos los orígenes. El carbón, el vapor, las primeras máquinas. Las fábricas que empezaban a brotar como hongos en el paisaje inglés.
Los campesinos que abandonaban el campo para hacinarse en ciudades miserables. Un mundo que arrancaba a toda máquina, entre el humo y el hambre, entre la innovación y la explotación. Esta noche vamos a subirnos a un invento que lo cambió todo. Un invento que acortó distancias, que transformó el paisaje, que creó nuevas formas de negocio y nuevas formas de muerte. Un invento que, por primera vez en la historia, permitió a los humanos viajar más rápido que un caballo al galope. Esta noche hablamos del ferrocarril. Esta parte se titula, Hierro, vapor y raíles. El ferrocarril y la conquista de la velocidad. Empezamos. Para entender lo que significó el ferrocarril, tenemos que entender primero cómo se viajaba antes. En el siglo XVIII, viajar era lento, caro y peligroso. Los caminos eran de tierra, llenos de baches, intransitables en invierno. Las diligencias, los carruajes que transportaban viajeros, avanzaban a paso de tortuga. De Londres a Edimburgo, unos 600 kilómetros, se tardaba 12 o 14 días. 12 días para lo que hoy hacemos en una hora de avión. Las mercancías también viajaban así. Lentas, caras, inseguras. El comercio a larga distancia era difícil. Los precios se disparaban. Muchos productos no llegaban nunca a su destino. Y luego estaban los canales. En Inglaterra, durante el siglo XVIII, se construyó una red de canales para transportar carbón y otras mercancías. Los barcos tirados por caballos podían llevar cargas pesadas más barato que por carretera. Pero los canales eran lentos. Y se helaban en invierno. Y no podían subir cuestas sin esclusas complicadas. Hacía falta algo mejor. Algo más rápido, más barato, más eficiente. Y ese algo fue el ferrocarril. La idea de poner raíles no era nueva. En las minas, desde el siglo XVI, se usaban vías de madera para que los vagones, tirados por caballos, rodaran más fácilmente. Luego, las vías se hicieron de hierro. Pero los caballos seguían siendo la fuerza motriz. El salto llegó cuando alguien pensó en poner una máquina de vapor sobre ruedas. Si el vapor podía mover bombas en las minas, ¿por qué no iba a poder mover un vehículo sobre raíles? Los primeros intentos fueron toscos. En 1804, Richard Trevithick, un ingeniero de Cornualles, construyó la primera locomotora de vapor que funcionó sobre raíles. En Gales, arrastró 10 toneladas de hierro y 70 hombres durante 15 kilómetros. Pero era demasiado pesada para las vías de hierro colado, que se rompían. El invento no tuvo éxito. Durante años, hubo experimentos en distintas minas. Locomotoras que explotaban, que descarrilaban, que no tenían suficiente fuerza. Pero poco a poco, se fueron perfeccionando. El hombre que lo hizo posible se llamaba George Stephenson. Stephenson era un hombre extraordinario. Hijo de un minero, analfabeto hasta los 18 años, aprendió a leer y escribir de adulto. Trabajó con máquinas de vapor en las minas, las reparó, las mejoró. Y diseñó sus propias locomotoras. En 1814, construyó la Blücher, su primera locomotora, para la mina de Killingworth. Funcionaba. No era perfecta, pero funcionaba. Durante años, Stephenson siguió mejorando sus diseños. Y cuando en 1821 se proyectó el ferrocarril de Stockton a Darlington, para transportar carbón, Stephenson fue el elegido para construir las locomotoras. El 27 de septiembre de 1825, el ferrocarril de Stockton-Darlington se inauguró. Era el primer ferrocarril público del mundo, aunque al principio solo para mercancías. La locomotora, conducida por el propio Stephenson, arrastró un tren de 38 vagones, con carbón y trigo, y además, un vagón de pasajeros. Se llamaba Experiment. Llevaba a los dignatarios invitados. El tren recorrió los 40 kilómetros de la línea en 3 horas, con velocidades de hasta 24 kilómetros por hora. La gente, asombrada, veía pasar aquella máquina humeante. Algunos caballos se espantaban. Otros campesinos huían aterrorizados. El mundo no volvería a ser el mismo. Pero el verdadero salto llegó con el ferrocarril de Liverpool a Manchester. Liverpool era el gran puerto del noroeste, por donde llegaba el algodón de América. Manchester era el centro de la industria textil, donde ese algodón se tejía. Había que unirlos. El canal existente era lento y caro. El ferrocarril parecía la solución.
En 1829, los directivos del ferrocarril convocaron un concurso. Querían la mejor locomotora para su línea. Se llamó las pruebas de Rainil. Varias locomotoras compitieron. Una de ellas, la Novelty, era muy rápida, pero se averió. Otra, la Sans Pareil, era demasiado pesada y consumía mucho. Y luego estaba la Roquette, de George Stephenson y su hijo Robert. La Roquette era una maravilla. Tenía una caldera multitubular, que producía más vapor. Era ligera, potente, eficiente. Alcanzó los 48 kilómetros por hora. Ganó el concurso. Y se convirtió en el modelo de todas las locomotoras futuras. El 15 de septiembre de 1830, se inauguró el ferrocarril de Liverpool a Manchester. Fue un acontecimiento multitudinario. Asistieron el duque de Wellington, primer ministro, y cientos de personalidades. 8 trenes partieron de Liverpool. Pero el día terminó en tragedia. En Parkside, uno de los trenes se detuvo. Un diputado, William Huskisson, bajó a estirar las piernas. No vio que por la otra vía se acercaba la Roquette. Intentó subir a su vagón, pero la puerta se cerró. La Roquette lo arrolló. Murió horas después, desangrado. Fue el primer accidente ferroviario de la historia. El primer muerto de una larga lista. A pesar de la tragedia, el ferrocarril fue un éxito inmediato. En los primeros 4 meses, transportó a más de 70.000 pasajeros. La gente quería viajar en tren. Quería experimentar esa nueva sensación, esa velocidad que nunca antes habían conocido. Y a partir de ahí, la fiebre del ferrocarril se desató. En Inglaterra, se construyeron líneas por todas partes. Londres se conectó con Birmingham, con Bristol, con Southampton, con Norwich. Las compañías ferroviarias competían entre sí, construían estaciones monumentales, tendían puentes sobre valles, perforaban túneles bajo colinas. El paisaje se transformó. La construcción de los ferrocarriles fue una hazaña de ingeniería, pero también un infierno para los trabajadores. Los navvies, como los llamaban, eran miles de hombres que excavaban desmontes, rellenaban terraplenes, colocaban raíles. Vivían en campamentos improvisados, en condiciones miserables, con salarios bajos y trabajos peligrosos. Las explosiones, los derrumbes, los accidentes, mataban a cientos. Pero ellos seguían. No tenían otra opción. El ferrocarril no solo transformó los viajes. Transformó también la economía. Las mercancías podían moverse más barato y más rápido. Los precios bajaron. Los mercados se ampliaron. Los productos frescos, como la leche o el pescado, podían llegar a ciudades lejanas sin estropearse. La industria creció. Transformó la sociedad. La gente podía desplazarse como nunca. Los obreros podían ir a trabajar a ciudades cercanas. Los turistas, los primeros turistas, empezaron a viajar por placer. Los balnearios, las ciudades costeras, se llenaron de visitantes. El tren creó el ocio moderno. Transformó el tiempo. Hasta entonces, cada ciudad tenía su propia hora. El mediodía era cuando el sol estaba en lo más alto, pero eso variaba de un lugar a otro. Con el ferrocarril, hacía falta coordinar los horarios. En 1847, las compañías ferroviarias británicas acordaron usar la hora de Greenwich como referencia. Nació el tiempo estándar. Transformó el espacio. Las distancias se acortaban. Lo que antes llevaba días, ahora llevaba horas. La gente empezó a pensar en términos nacionales, no locales. El tren unificó países. En Estados Unidos, el ferrocarril unió la costa este con la oeste. En 1869, se clavó el último clavo, el Golden Spike, en Promontory Summit, Utah. El continente estaba unido. En Francia, en Alemania, en Italia, los ferrocarriles tejieron redes que ayudaron a crear las naciones. Los estados se dieron cuenta de que controlar el ferrocarril era controlar el país. Por eso, en muchos lugares, el ferrocarril fue estatal, no privado. El ferrocarril también transformó la guerra. Por primera vez, los ejércitos podían moverse rápidamente de un frente a otro. En la Guerra de Secesión Americana, el ferrocarril fue clave. Los nordistas lo usaron para transportar tropas y suministros. Los sudistas, con menos líneas, estaban en desventaja.
El ferrocarril decidió batallas. En Europa, los estados mayores planificaban sus estrategias en torno al ferrocarril. Los alemanes, en la guerra franco-prusiana de 1870, movilizaron sus ejércitos con una precisión ferroviaria asombrosa. Llegaron antes que los franceses. Ganaron la guerra. Y 50 años después, en 1914, los planes de guerra de todas las potencias dependían del ferrocarril. Los horarios de los trenes eran los horarios de la muerte. Pero no nos adelantemos. En esos primeros años, el ferrocarril era sobre todo esperanza. Esperanza de progreso, de riqueza, de futuro. Los inversores se volvieron locos. En Inglaterra, entre 1844 y 1846, se aprobaron más de 400 leyes para construir nuevas líneas. Era la railwaymanía, la fiebre del ferrocarril. La gente invertía sus ahorros en acciones de compañías ferroviarias. Los precios subían, subían, subían. Y luego, en 1847, estalló la burbuja. Muchas compañías quebraron. Miles de inversores perdieron todo. Pero las líneas que ya estaban construidas se quedaron. La red siguió creciendo, aunque más despacio. El ferrocarril también tuvo sus críticos. Los poetas románticos lo odiaban. John Ruskin decía que el tren convertía el viaje en una mera cuestión de llegar, no de disfrutar el camino. Wordsworth se quejaba de que el ferrocarril profanara la belleza de los lagos. Pero la mayoría de la gente lo adoraba. Les daba libertad. Les daba oportunidades. Los pintores lo pintaron. Turner, el gran paisajista inglés, pintó lluvia, vapor y velocidad en 1844. Un tren atraviesa un puente bajo la lluvia, entre la niebla y el humo. Es una imagen impresionista, casi abstracta, que captura la energía, el movimiento, la fuerza de la nueva era. Los escritores lo escribieron. Charles Dickens, en Dombey e Hijo, describe un viaje en tren con una mezcla de fascinación y terror. El tren es como un monstruo, como una bestia indomable. Pero también es el futuro. Y el futuro llegó. En 1851, cuando se inauguró la Gran Exposición de Londres, el ferrocarril trajo a millones de visitantes de toda Inglaterra. Gente que nunca había salido de su aldea pudo viajar a la capital, ver el Crystal Palace, maravillarse con los prodigios de la industria. El tren democratizó el viaje. Lo hizo posible para las masas. En las décadas siguientes, el ferrocarril se extendió por todo el mundo. En la India, los británicos construyeron miles de kilómetros de vías para explotar el país, para llevar el algodón a los puertos, para mover tropas. El ferrocarril indio fue el mayor del mundo fuera de Occidente. Pero también unió a la India, creó un mercado nacional, ayudó a forjar una conciencia nacional. Los líderes independentistas, como Gandhi, viajaron en tren por todo el país. El tren, que era un instrumento de dominación, se convirtió también en un instrumento de liberación. En África, el ferrocarril fue la herramienta del colonialismo. Cecil Rhodes soñaba con un ferrocarril que cruzara África de Cabo a El Cairo, desde Sudáfrica hasta Egipto. No lo consiguió del todo, pero construyó miles de kilómetros para explotar el cobre, el oro, los diamantes. El ferrocarril africano fue construido por trabajadores forzados, en condiciones inhumanas. Muchos murieron. Pero el tren llegó. En América Latina, el ferrocarril unió países, abrió fronteras, llevó el progreso a lugares remotos. En Argentina, el ferrocarril llevó la carne y el trigo a los puertos, convirtió a Buenos Aires en la Reina del Plata. En Brasil, unió el café con los puertos, enriqueció a los hacendados. En España, el ferrocarril llegó tarde y mal. La primera línea, de Barcelona a Mataró, se inauguró en 1848. Luego vino la de Madrid a Aranjuez. Pero la geografía española es difícil, con montañas por todas partes. Las obras eran caras. El ancho de vía se hizo diferente al europeo, para que los franceses no pudieran invadir fácilmente con sus trenes. Fue un error. Aisló a España del resto de Europa. Hasta hoy, los trenes españoles no pueden entrar en Francia sin cambiar de ejes. A pesar de todo, el ferrocarril transformó España. Unió regiones, creó mercados nacionales, permitió el éxodo rural. La gente del campo pudo ir a la ciudad, a buscar trabajo, a empezar una nueva vida. El tren fue el vehículo de la modernidad.
Y luego, a finales del siglo XIX, llegó la competencia. El automóvil, con su flexibilidad, su libertad, su capacidad de ir a cualquier parte. El tranvía, el metro, los transportes urbanos. El avión, ya en el siglo XX, que acortó distancias aún más. El tren dejó de ser el único medio rápido. Pero no desapareció. Se transformó. En el siglo XX, el tren se electrificó. Se hizo más rápido, más limpio, más silencioso. En Japón, el Shinkansen, el tren bala, alcanzó los 210 km por hora en 1964. En Francia, el TGV, en 1981, superó los 260. Hoy, hay trenes que superan los 500 km por hora. El sueño de la velocidad sigue vivo. Pero el tren también tiene su lado oscuro. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis usaron el ferrocarril para deportar a millones de judíos a los campos de exterminio. Los trenes de la muerte, los llamamos. Vagones de ganado, hacinados, sin agua, sin comida, sin aire. Viajes de días hacia el horror. El ferrocarril, que había sido símbolo de progreso, se convirtió en símbolo de barbarie. Después de la guerra, en muchos países, el tren entró en decadencia. El coche y el avión le robaron pasajeros. Las líneas cerraron. Las estaciones se abandonaron. Pero en las últimas décadas, el tren ha vuelto. Por razones ecológicas, por razones de eficiencia, por razones de placer. Viajar en tren vuelve a ser atractivo. La gente redescubre el paisaje, la calma, el ritmo pausado. Hoy, cuando te subes a un tren, te subes a 2 siglos de historia. Te subes a la invención de Stephenson, a la fiebre del ferrocarril, a los navies que murieron construyendo vías. Te subes a los sueños de progreso y a las pesadillas de la guerra. Te subes a todo eso. El ferrocarril es mucho más que un medio de transporte. Es una metáfora. Es el avance imparable de la humanidad, sobre raíles de hierro, hacia un futuro incierto. Es la máquina que cambió el mundo. Y ahora, insomnes curiosos, hemos llegado al final de esta segunda noche. Hemos viajado por los raíles de la historia. Hemos visto nacer la locomotora, crecer la red, transformarse el paisaje. Hemos visto luces y sombras, progreso y explotación, esperanza y tragedia. La próxima noche, la tercera parte. Las ciudades del diablo. El hacinamiento, la miseria y el nacimiento de la clase obrera. Veremos cómo vivían los trabajadores en esas ciudades que crecían sin control. Cómo se organizaron, cómo lucharon, cómo crearon los sindicatos y los partidos que cambiarían la política para siempre. Por ahora, insomnes curiosos, apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. Las ciudades del diablo. El hacinamiento, la miseria y el nacimiento de la clase obrera. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a otra noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Esto es la tercera parte de nuestra serie sobre la revolución industrial. Las 2 primeras noches hemos recorrido los orígenes. Vimos el carbón, el vapor, las primeras máquinas. Vimos cómo el ferrocarril transformó el mundo, acortó distancias y creó nuevas formas de vida y de muerte. Y ahora vamos a adentrarnos en el lugar donde todo eso sucedió. En el escenario principal de la revolución industrial. En las ciudades. Pero no en las ciudades elegantes, con sus avenidas y sus monumentos. En las otras. En las ciudades obreras. En los barrios de chabolas, en las calles sin pavimentar, en las casas sin agua ni luz. En los infiernos de ladrillo y humo donde vivían y morían los trabajadores. Esta noche vamos a hablar de hacinamiento, de miseria, de enfermedades. Vamos a hablar de la vida cotidiana de los obreros, de sus luchas, de sus esperanzas. Vamos a hablar del nacimiento de una nueva clase social. Una clase que no existía antes, que nació con las fábricas y que cambiaría la historia para siempre. Esta parte se titula, Las ciudades del diablo. El hacinamiento, la miseria y el nacimiento de la clase obrera. Empezamos. Para entender lo que fueron las ciudades industriales, tenemos que viajar a la Inglaterra de mediados del siglo XIX. A lugares como Manchester, Leeds, Birmingham, Liverpool, Glasgow. Ciudades que crecieron como hongos, sin plan, sin orden,
sin control. En 1750, Manchester era una pequeña ciudad de unos 20.000 habitantes. En 1850, superaba los 400.000. En 100 años, se había multiplicado por 20. Ese crecimiento era imposible de gestionar. Las ciudades no estaban preparadas. No había viviendas suficientes. No había agua potable. No había alcantarillado. No había recogida de basuras. La gente llegaba cada día del campo, buscando trabajo en las fábricas, y se instalaba donde podía. En cualquier hueco. En cualquier chabola. Los barrios obreros eran laberintos de calles estrechas, sin pavimentar, llenas de barro y de basura. Las casas se construían apiñadas, una contra otra, sin apenas separación. Eran casas pequeñas, de 2 o 3 habitaciones, donde vivían familias enteras. A veces, varias familias en la misma casa. A veces, una familia por habitación. A veces, 20 personas en una sola pieza. No había agua corriente. Había que ir a buscarla a fuentes públicas, que solían estar contaminadas. No había retretes. La gente hacía sus necesidades en pozos negros, en cubos, en cualquier rincón. Luego, los hombres de la noche vaciaban esos pozos y vertían el contenido en los ríos. Los ríos apestaban. Eran cloacas a cielo abierto. No había recogida de basuras. La basura se acumulaba en las calles, se pudría, atraía ratas, moscas, enfermedades. Las ratas campaban a sus anchas. Eran millones. Se comían los desperdicios, pero también atacaban a los niños, a los enfermos, a los indefensos. En esas condiciones, las enfermedades eran inevitables. El cólera llegó a Inglaterra en 1831 y se llevó por delante a miles de personas. Se transmitía por el agua contaminada. Las ciudades obreras, con su agua sucia y sus ríos infectados, fueron las más castigadas. En 1848, otra epidemia de cólera mató a más de 50.000 personas. El tifus, la tuberculosis, la disentería, eran endémicas. La esperanza de vida en los barrios obreros era de unos 20 años. En las clases altas, de 40 o 50. La diferencia era abismal. Los niños eran los más vulnerables. La mitad morían antes de cumplir los 5 años. Los que sobrevivían, empezaban a trabajar pronto. A los 6, a los 7 años, ya estaban en las fábricas. No iban a la escuela. No jugaban. No tenían infancia. Friedrich Engels, un joven alemán que vivió en Manchester en la década de 1840, escribió un libro terrible. Se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra. Es un testimonio escalofriante. Engels recorrió los barrios obreros, habló con la gente, describió lo que veía. Esto es lo que escribió sobre un barrio de Manchester. Las calles son sucias, están llenas de barro y de basura. Las casas están apiladas unas sobre otras, sin orden ni concierto. Los techos tienen goteras. Las paredes están agrietadas. Las ventanas están rotas. En el interior, reina la oscuridad. Una sola habitación sirve de cocina, de dormitorio, de taller. Allí viven el padre, la madre, los hijos, y a veces también los abuelos. No hay muebles. La ropa, unos harapos. La comida, apenas unas patatas. El agua, sucia, sacada de charcos. Y el aire, ese aire espeso, lleno de humo, de polvo, de miasmas, que se respira a duras penas. Engels no era un observador neutral. Era socialista. Amigo de Karl Marx. Escribió ese libro para denunciar las condiciones de vida de los obreros, para mostrar la injusticia del sistema capitalista. Pero sus descripciones son veraces. Coinciden con los informes de los médicos, de los periodistas, de los comités parlamentarios que investigaron la situación. Uno de esos informes, el informe Chadwick de 1842, describía así una vivienda obrera en Leeds, en una habitación de unos 4 metros cuadrados, viven 7 personas. No hay ventana. La única luz entra por la puerta. El suelo es de tierra, húmedo. Las paredes están cubiertas de hollín. En un rincón, un montón de paja sirve de cama para todos. En otro, un montón de basura que no se ha retirado en semanas. El hedor es insoportable.
Los niños están desnudos, cubiertos de llagas. La madre, enferma, yace en la paja. El padre está en la fábrica, trabajando. No tienen nada. No esperan nada. Eso era la ciudad industrial. Eso era la vida de los obreros. Y sin embargo, la gente seguía llegando. ¿Por qué? Porque en el campo estaban peor. En el campo, los jornaleros vivían en la miseria absoluta. Sin tierra, sin trabajo fijo, sin esperanza. Las leyes de cercamientos, los inglouchers, habían expulsado a los campesinos de las tierras comunales. Ya no podían pastar sus animales, ni cultivar sus pequeños huertos. No tenían nada. La ciudad, con todo su horror, ofrecía al menos un salario. Un salario miserable, pero un salario. Podías comer, mal, pero comer. Podías sobrevivir. Y además, en la ciudad había libertad. Libertad para casarte con quien quisieras, sin pedir permiso al Señor. Libertad para moverte, para cambiar de trabajo, para buscar algo mejor. Libertad para leer, para aprender, para pensar. En el campo, el cura y el terrateniente controlaban todo. En la ciudad, podías conocer a otros obreros, escuchar a oradores, leer panfletos. La ciudad era un infierno, pero era un infierno con salida. Los obreros empezaron a organizarse. Al principio, de forma espontánea. Ayuda mutua. Sociedades de socorro. Cuando un obrero caía enfermo, los compañeros aportaban para su familia. Cuando moría, para el entierro. Cuando había una huelga, para que los huelguistas pudieran comer. Luego, vinieron los sindicatos. Las trade unions. Eran ilegales al principio. Las leyes prohibían las asociaciones de trabajadores. Se consideraban conspiración. Pero los obreros se reunían en secreto, en tabernas, en sótanos, en el campo. Juraban lealtad. Comprometían su vida. En 1824, los sindicatos fueron legalizados. Pero la lucha no hizo más que empezar. Los patronos no aceptaban la negociación. Despedían a los afiliados. Los incluían en listas negras. Nadie les daba trabajo. Los sindicalistas eran perseguidos, encarcelados, deportados. En 1834, 6 jornaleros de Tolpuble, un pueblecito de Dorset, formaron un sindicato. Se llamaban los Mártires de Tolpuble. Fueron condenados a 7 años de deportación a Australia. El escándalo fue enorme. Hubo manifestaciones en todo el país. Al final, fueron indultados. Pero el mensaje estaba claro, organizarse era peligroso. A pesar de todo, los sindicatos crecieron. En 1842, hubo una huelga general en el norte de Inglaterra. Cientos de miles de obreros pararon. Fue la primera huelga general de la historia. Duró semanas. Hubo enfrentamientos con el ejército. Hubo muertos. Al final, los obreros volvieron al trabajo sin haber conseguido nada. Pero habían demostrado su fuerza. Habían demostrado que podían paralizar el país. Y luego estaba el cartismo. El movimiento cartista fue la primera gran movilización política de la clase obrera. Entre 1838 y 1848, los cartistas recogieron millones de firmas para pedir el sufragio universal masculino, el voto secreto, la abolición de los requisitos de propiedad para ser diputado, el pago de los parlamentarios para que los obreros pudieran presentarse. 3 veces presentaron sus peticiones al Parlamento. 3 veces fueron rechazadas. En 1848, el año de las revoluciones en Europa, los cartistas organizaron una gran manifestación en Londres. Iban a entregar su tercera petición, con 6 millones de firmas. El gobierno, asustado, movilizó al ejército. 100.000 voluntarios fueron reclutados para defender la capital. La reina Victoria se refugió en la isla de Wight. Pero la manifestación fue pacífica. La petición, otra vez, fue rechazada. El cartismo se desvaneció. Pero sus ideas no. Con el tiempo, el sufragio se fue ampliando. En 1867, los obreros de las ciudades obtuvieron el voto. En 1884, los campesinos también. El voto secreto llegó en 1872. El pago de los parlamentarios, en 1911.
Todo eso lo habían pedido los cartistas. Mientras tanto, en el continente europeo, las cosas iban por caminos parecidos. En Francia, los obreros se sublevaron en 1831 y 1834, en Lyon. En 1848, la revolución derrocó al rey Luis Felipe y proclamó la República. Los obreros parisinos, organizados en los talleres nacionales, fueron masacrados en las jornadas de junio. 1.500 muertos. 12.000 deportados. La burguesía había demostrado que no dudaría en matar para defender sus intereses. En Alemania, la industrialización llegó más tarde, pero con fuerza. También las luchas obreras. En 1844, los tejedores de Silesia se rebelaron contra la miseria. Fueron aplastados por el ejército. Pero su rebelión inspiró a poetas, a artistas, a pensadores. La cuestión social estaba en el centro del debate. Y entonces, en 1848, apareció un libro. Un libro pequeño, de apenas 23 páginas. Se llamaba El Manifiesto Comunista. Lo habían escrito dos alemanes, Karl Marx y Friedrich Engels, el mismo que había descrito la miseria de los obreros ingleses. El manifiesto terminaba con una frase que se haría famosa: proletarios de todos los países, uníos. Marx y Engels no eran los primeros en hablar de socialismo. Había muchos socialistas antes que ellos. Robert Owen, en Inglaterra, que había creado comunidades ideales. Charles Fourier, en Francia, que soñaba con falansterios armoniosos. Pierre-Joseph Proudhon, que decía que la propiedad es un robo. Pero Marx y Engels hicieron algo nuevo. Analizaron la historia como una lucha de clases. Dijeron que el capitalismo creaba sus propios sepultureros, los obreros, el proletariado. Y predijeron que, algún día, los obreros se levantarían, derrocarían al capitalismo y construirían una sociedad sin clases. El manifiesto no tuvo mucho impacto en 1848. Las revoluciones de ese año fracasaron. Los reyes volvieron. Los obreros fueron reprimidos. Pero el libro siguió ahí. Se reimprimió. Se tradujo. Se difundió. Se convirtió en el texto sagrado de los movimientos obreros. En las décadas siguientes, los partidos socialistas y comunistas crecieron por toda Europa. En Alemania, el Partido Socialdemócrata se convirtió en el más fuerte del continente. En Francia, los socialistas se organizaron. En España, el PSOE nació en 1879. En Italia, en 1892. Todos ellos reclamaban derechos para los trabajadores, jornada de 8 horas, salario digno, seguridad social, libertad sindical. Y poco a poco, fueron consiguiéndolo. No por la bondad de los patronos, sino por la lucha. Por las huelgas, por las manifestaciones, por los votos. En 1886, en Estados Unidos, los obreros de Chicago se lanzaron a la huelga por la jornada de 8 horas. Hubo enfrentamientos, muertos, detenidos. 4 dirigentes obreros fueron ahorcados. Pero el 1 de mayo se convirtió en el Día Internacional de los Trabajadores. La jornada de 8 horas se fue imponiendo. En 1911, un incendio en la fábrica Triangle Circuits de Nueva York mató a 146 trabajadoras, la mayoría jóvenes inmigrantes. Estaban encerradas con llave para que no robaran ni salieran. No pudieron escapar. El horror conmocionó al país. Las leyes laborales empezaron a cambiar. La lucha obrera no ha terminado. Sigue hoy. En las fábricas de Bangladesh, donde miles de obreros mueren en incendios por falta de medidas de seguridad. En los campos de África, donde trabajadores sin derechos cultivan el cacao que luego comemos. En los almacenes de Amazon, donde los empleados están controlados por algoritmos que no les permiten ni ir al baño. La lucha continúa. Pero volvamos a las ciudades del diablo. A esos lugares de los que hablábamos al principio. Esas ciudades eran el infierno, pero también eran el lugar donde nació una clase. Una clase que no existía antes. Una clase que aprendió a reconocerse a sí misma, a organizarse, a luchar. En los barrios obreros, la gente compartía la miseria, pero también compartía la esperanza. En las tabernas, se discutía de política. En las calles, se protestaba. En las fábricas, se hacían huelgas. Poco a poco, fueron construyendo una cultura propia. Canciones,
poemas, periódicos, bibliotecas. Una forma de ver el mundo. Una conciencia de clase. Esa conciencia de clase es uno de los legados más importantes de la revolución industrial. Porque antes de ella, los pobres eran pobres, pero no se veían a sí mismos como una clase. Eran campesinos, artesanos, sirvientes, mendigos. Cada uno en su lugar, sin conexión con los demás. La fábrica los juntó. Les hizo compartir el mismo espacio, el mismo tiempo, el mismo patrón. Les hizo darse cuenta de que tenían intereses comunes. De que juntos eran más fuertes. Y así, de la miseria de las ciudades industriales, nació el movimiento obrero. Y del movimiento obrero, nacieron los derechos que hoy damos por sentados. Las vacaciones pagadas, la seguridad social, las pensiones, la sanidad pública, la educación gratuita. Todo eso es fruto de la lucha de aquellos hombres y mujeres que vivían hacinados en barrios miserables, que trabajaban jornadas interminables por salarios de hambre, que veían morir a sus hijos de enfermedades evitables. Ellos lucharon para que nosotros viviéramos mejor. No lo olvidemos. Y ahora, insomnes curiosos, hemos llegado al final de esta tercera noche. Hemos recorrido las ciudades del diablo. Hemos visto el hacinamiento, la miseria, las enfermedades. Hemos visto cómo los obreros se organizaron, cómo lucharon, cómo crearon sindicatos y partidos. Hemos visto nacer una clase y una conciencia. La próxima noche, la cuarta y última parte. La era del acero y la electricidad. La segunda revolución industrial y el mundo hasta hoy. Veremos cómo el progreso técnico se aceleró, cómo surgieron nuevas potencias, cómo el capitalismo se transformó, y cómo llegamos al mundo en que vivimos. Por ahora, insomnes curiosos, apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. La era del acero y la electricidad. La segunda revolución industrial y el mundo hasta hoy. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a la última noche de esta serie. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Llevamos 3 noches juntos recorriendo la revolución industrial. Vimos sus orígenes, con el carbón, el vapor y las primeras fábricas. Vimos cómo el ferrocarril transformó el mundo, acortó distancias y creó nuevas formas de vida y de muerte. Vimos las ciudades del diablo, el hacinamiento, la miseria y el nacimiento de la clase obrera. Y ahora llegamos a la cuarta y última noche. Vamos a ver cómo la revolución industrial se aceleró, se transformó, se hizo global. Vamos a hablar de acero, de electricidad, de petróleo. De nuevos inventos que cambiaron la vida cotidiana. De nuevas potencias que desafiaron el dominio inglés. De nuevas formas de explotación y de nuevas luchas. Y vamos a reflexionar sobre cómo todo aquello nos ha traído hasta hoy. Esta parte se titula, La era del acero y la electricidad. La segunda revolución industrial y el mundo hasta hoy. Empezamos. La primera revolución industrial, la del vapor y el algodón, tuvo su centro en Inglaterra. Fue un fenómeno básicamente británico. Pero a mediados del siglo XIX, las cosas empezaron a cambiar. Otros países se industrializaron. Bélgica, Francia, Alemania, Estados Unidos. Y lo hicieron con nuevas tecnologías, con nuevas fuentes de energía, con nuevos materiales. El primero de esos nuevos materiales fue el acero. El acero no era un invento nuevo. Se conocía desde la antigüedad, pero era carísimo de producir. Se usaba solo para espadas, para herramientas finas, para objetos de lujo. Para casi todo lo demás, se usaba hierro, que era más barato pero también más blando y más quebradizo. En 1856, un inglés llamado Henry Bessemer patentó un nuevo método para producir acero. El convertidor Bessemer soplaba aire a través del hierro fundido para quemar las impurezas. El proceso era rápido y barato. De repente, el acero se abarató. Se pudo producir en cantidades industriales. El acero era mucho mejor que el hierro. Era más resistente, más flexible, más duradero. Con acero se podían construir puentes más largos, edificios más altos, barcos más grandes. Con acero se podían hacer raíles que duraran décadas, no años. Con acero se podían fabricar máquinas más precisas, más potentes, más eficientes. La era del acero había comenzado. Los grandes puentes de la época son monumentos al acero.
El puente de Brooklyn, en Nueva York, inaugurado en 1883, fue el primero en usar cables de acero. La Torre Eiffel, en París, construida para la Exposición Universal de 1889, es una estructura de hierro, pero el acero ya estaba llegando. Los rascacielos de Chicago y Nueva York, los primeros rascacielos, fueron posibles gracias al acero. Los barcos también se hicieron de acero. Ya no eran de madera, vulnerables al fuego y a los terremotos. Eran cascos de acero, con mamparos estancos, con motores de vapor cada vez más potentes. Podían navegar a más velocidad, con más carga, con más seguridad. El comercio mundial se disparó. Y luego estaba el ferrocarril. Con raíles de acero, los trenes podían ir más rápido, llevar más peso, durar más tiempo. Las redes ferroviarias se extendieron por todos los continentes. En Estados Unidos, el ferrocarril transcontinental unió el Atlántico con el Pacífico en 1869. En Rusia, el Transiberiano unió Moscú con Vladivostok en 1916. En India, los británicos construyeron la red más grande de Asia. Pero el acero no fue la única novedad. La segunda revolución industrial trajo también una nueva fuente de energía, la electricidad. La electricidad no era un invento nuevo. Se conocían fenómenos eléctricos desde la antigüedad. Pero fue en el siglo XIX cuando se aprendió a producirla, a transportarla, a usarla. Los nombres son muchos. Alessandro Volta, que inventó la pila eléctrica en 1800. Michael Faraday, que descubrió la inducción electromagnética en 1831, el principio que permite generar electricidad con movimiento. Thomas Edison, que inventó la bombilla incandescente en 1879, y construyó la primera central eléctrica en Nueva York en 1882. Nikola Tesla, que desarrolló la corriente alterna, que permitía transportar electricidad a largas distancias. George Westinghouse, que apostó por Tesla y llevó la electricidad a todo Estados Unidos. La electricidad transformó la vida cotidiana. Primero, el alumbrado. Las calles de las ciudades se llenaron de farolas eléctricas. Ya no eran las oscuras y peligrosas calles de la Edad Media. Ahora se podía pasear de noche. Los teatros, los cafés, los grandes almacenes, se iluminaron. La noche dejó de ser un territorio de miedo. Luego, el transporte. En 1881, el primer tranvía eléctrico en Berlín. En 1890, el primer metro eléctrico en Londres. Las ciudades se expandieron. La gente podía vivir más lejos del centro, viajar cada día al trabajo. Luego, las comunicaciones. El telégrafo ya existía, pero usaba cables y electricidad. En 1876, Alexander Graham Bell patentó el teléfono. En 1895, Guglielmo Marconi inventó la radio. Las distancias se acortaron aún más. La información viajaba a la velocidad de la luz. Luego, las fábricas. Los motores eléctricos sustituyeron a las correas y poleas que transmitían la fuerza de una única máquina de vapor. Cada máquina podía tener su propio motor. Las fábricas se volvieron más flexibles, más eficientes, más seguras. Y luego, los hogares. A finales del siglo XIX, los hogares de las clases medias empezaron a tener electricidad. Primero, luz. Luego, electrodomésticos. Planchas, ventiladores, aspiradoras, lavadoras. La vida doméstica se transformó. Las mujeres, que dedicaban horas a tareas tediosas, ganaron tiempo. Tiempo para leer, para estudiar, para trabajar fuera de casa. Junto a la electricidad, llegó otra fuente de energía, el petróleo. El petróleo se conocía desde la antigüedad. En algunos lugares, brotaba de la tierra y se usaba para impermeabilizar, para alumbrar, para medicinas. Pero fue en el siglo XIX cuando se empezó a explotar a gran escala. En 1859, Edwin Drake perforó el primer pozo de petróleo en Titusville, Pensilvania. Fue el comienzo de la fiebre del oro negro. Pronto se descubrieron yacimientos en otros lugares, en el Cáucaso, en el Mar Caspio, en Oriente Próximo. El petróleo se convirtió en el combustible del futuro. Al principio, se usaba para alumbrar. El queroseno, un derivado del petróleo, sustituyó al aceite de ballena en las lámparas. Pero luego llegó el motor de explosión. En 1885,
Carl Benz construyó el primer automóvil con motor de gasolina. En 1908, Henry Ford empezó a producir el Ford T en cadena. El automóvil se popularizó. Millones de personas empezaron a conducir. El petróleo se convirtió en la sangre del mundo. También llegó el avión. En 1903, los hermanos Wright volaron por primera vez. En 1919, se cruzó el Atlántico. En 1927, Lindbergh voló en solitario de Nueva York a París. El mundo se empequeñeció aún más. La segunda revolución industrial trajo también nuevas formas de organización del trabajo. La más famosa es el Taylorismo, o la organización científica del trabajo. Frederick Taylor, un ingeniero americano, estudió los movimientos de los obreros para optimizarlos. Cronometraba cada acción, cada gesto, cada pausa. Buscaba la máxima eficiencia, la máxima productividad. El obrero se convertía en un apéndice de la máquina. Henry Ford llevó el Taylorismo a la práctica. En su fábrica de Highland Park, en Michigan, introdujo la cadena de montaje. El coche iba pasando por distintos puestos, y cada obrero hacía siempre la misma tarea. El tiempo de montaje del Ford T se redujo de 12 horas a hora y media. El coche se abarató. Millones de personas pudieron comprarlo. Pero la cadena de montaje también tenía su lado oscuro. El trabajo era monótono, repetitivo, alienante. Los obreros hacían siempre lo mismo, una y otra vez, sin pensar, sin creatividad. Se volvían autómatas. Las huelgas, el absentismo, la rotación, eran altísimos. Ford respondió subiendo los salarios. Pagaba $5 al día, el doble de lo habitual. Quería retener a los trabajadores, y además, que pudieran comprar sus coches. El consumismo había nacido. La segunda revolución industrial también transformó la política. Los estados se hicieron más fuertes, más intervencionistas. Necesitaban controlar las nuevas industrias, regular los conflictos sociales, gestionar los imperios coloniales. El imperialismo fue una de las caras más oscuras de esta época. Las potencias europeas se lanzaron a la conquista de África, Asia y Oceanía. Buscaban materias primas, mercados, mano de obra barata. En 1885, la Conferencia de Berlín repartió África entre las potencias europeas, sin tener en cuenta las fronteras étnicas, culturales, históricas. Los africanos no fueron consultados. Fueron repartidos como si fueran objetos. El imperialismo fue una máquina de explotación. Los recursos de las colonias se llevaban a Europa. Los beneficios se quedaban en las metrópolis. Los colonizados trabajaban en condiciones de semiesclavitud. Sus culturas, sus lenguas, sus religiones, eran despreciadas. Las fronteras artificiales que trazaron los europeos aún hoy causan conflictos en África. Pero el imperialismo también tuvo sus críticos. Los movimientos anticoloniales empezaron a surgir. En India, el Congreso Nacional Indio se fundó en 1885. En África, las rebeliones eran constantes, aunque siempre aplastadas. La semilla de la independencia estaba plantada. Mientras tanto, en Europa y Estados Unidos, el capitalismo se transformaba. Surgían las grandes corporaciones, los trusts, los monopolios. Hombres como John D. Rockefeller, en el petróleo, o Andrew Carnegie, en el acero, acumularon fortunas inimaginables. Eran los varones ladrones, los grabber barons. Controlaban sectores enteros de la economía. Fijaban precios. Eliminaban competidores. Compraban políticos. Su poder era inmenso. Pero también surgió el movimiento obrero. Los sindicatos crecieron. Las huelgas se multiplicaron. En 1886, la huelga de Haymarket, en Chicago, por la jornada de 8 horas. En 1889, la huelga de los dockers en Londres, que paralizó el puerto. En 1905, la primera revolución rusa, aplastada, pero precursora de la de 1917. Los partidos socialistas se fortalecieron. En Alemania, el SPD era el partido más votado. En Francia, los socialistas entraban en el Parlamento. En Inglaterra, el Partido Laborista nacía en 1900. La lucha de clases estaba en el centro de la política. Y entonces, en 1914, estalló la Primera Guerra Mundial.
La guerra fue, en muchos sentidos, un producto de la revolución industrial. Las potencias industriales, Alemania, Inglaterra, Francia, se enfrentaron con armas fabricadas en serie, con cañones de acero, con ametralladoras, con gases venenosos. Millones de soldados murieron en las trincheras, en un conflicto que nadie supo ganar. La guerra industrial fue una carnicería. Después de la guerra, el mundo cambió. El imperio austrohúngaro desapareció. El imperio otomano se desmoronó. Rusia se convirtió en la Unión Soviética. Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial. Los felices años 20 trajeron consumo, jazz, cine, radio. Pero también trajeron especulación, desigualdad, crisis. En 1929, el crack de la bolsa de Nueva York desencadenó la Gran Depresión. Millones de personas perdieron su trabajo, su casa, su esperanza. El capitalismo parecía haber fracasado. En Alemania, el desempleo y la humillación llevaron al poder a Hitler. En Estados Unidos, Roosevelt respondió con el New Deal, un programa de reformas que salvó al capitalismo de sí mismo. La Segunda Guerra Mundial fue aún más destructiva que la primera. La bomba atómica, fabricada con ciencia y con industria, puso fin a la guerra, pero abrió la era nuclear. El mundo quedó dividido en dos bloques, el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, liderado por la Unión Soviética. Fue la Guerra Fría. En las décadas siguientes, el crecimiento económico fue espectacular. Los 30 gloriosos, en Francia. El milagro alemán. El milagro japonés. El consumo de masa se extendió. Los coches, los televisores, los electrodomésticos, llegaron a millones de hogares. La clase obrera se integró en el sistema. Los sindicatos negociaban, no revolucionaban. Pero también hubo crisis. La del petróleo, en 1973 y 1979. La reconversión industrial. El cierre de fábricas. El paro. La globalización. Las empresas se fueron a países con salarios más bajos. Los trabajadores de los países ricos perdieron poder. La desigualdad volvió a crecer. Hoy, vivimos en un mundo moldeado por la revolución industrial. Nuestras ciudades, nuestras casas, nuestros transportes, nuestras comunicaciones, nuestra comida, nuestra ropa, todo es producto de esa transformación. El humo de las primeras fábricas ya no está, pero las emisiones de CO2 siguen calentando el planeta. La explotación de los obreros ya no es tan brutal, pero los trabajadores de las plataformas digitales viven en la precariedad. Las luchas obreras consiguieron derechos, pero esos derechos están siendo erosionados. La revolución industrial no es solo historia. Es nuestro presente. Es el mundo que habitamos. Y entenderla es entender quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Por eso, insomnes curiosos, hemos dedicado estas 4 noches a recorrerla. Desde las minas de carbón hasta los rascacielos de acero. Desde las primeras máquinas de vapor hasta los motores eléctricos. Desde los barrios miserables de Manchester hasta las cadenas de montaje de Ford. Desde las luchas de los luditas hasta los sindicatos y los partidos obreros. La revolución industrial fue progreso y fue explotación. Fue luz y fue sombra. Fue esperanza y fue desesperación. Y de esas contradicciones, de esa lucha entre luces y sombras, nació el mundo moderno. Un mundo que aún estamos construyendo. Un mundo que aún podemos cambiar. Y ahora, insomnes curiosos, hemos llegado al final de esta serie. 4 noches. 4 viajes. 4 dosis de historia para matar el insomnio. Espero que hayáis disfrutado. Que hayáis aprendido algo. Que hayáis pasado las noches en buena compañía. Ahora, toca descansar. Apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que la historia no os pese demasiado. Buenas noches, insomnes. Nos vemos en la próxima serie.